Bueno, vamos a hablar un poco sobre la introducción a los computadores. Vamos a hablar un concepto básico de esta introducción, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es Se informática. escucha entrecortado. ¿Se lo escucha, profe? Vamos a hablar informática. ¿Sí me escuchan? Bueno, nos dicen que la informática, nos dicen que la informática es la ciencia que se encarga del procedimiento automático de la información, utilizando para ello dispositivos electrónicos y sistemas computacionales como son el computador, y que se considera como el soporte de los conocimientos y las comunicaciones. Entonces, este es un pequeño concepto de lo que es la informática en sí. Hablamos a ver de tecnología. ¿Qué nos pueden decir de tecnología? La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que hacen posible fabricar objetos y modificarlos con el fin de satisfacer las necesidades del hombre. Entre ellos encontramos las máquinas, los utensilios y los hardware del computador, etc. Entonces, ese es el concepto de lo que es tecnología. Comunicación. ¿Qué nos dicen la comunicación TLC? Que es el conjunto de tecnologías desarrolladas para implementar, almacenar y distribuir información y enviarla de un lugar a otro mediante la utilización del hardware del computador y el software como un medio de sistema informático. Aquí el computador, ¿sí? Nos dan una pequeña definición de lo que es el computador, cuáles son las partes fundamentales y cuáles son sus funciones. El computador es una máquina electrónica programable que procesa información, acepta, manipula y almacena de manera fácil y rápida. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Son el hardware y el software, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Almacenar información, procesarla y generar resultados de salida. Nos hablan de qué es el hardware. O sea, el hardware es la parte física del computador. Es todo lo que se puede tocar, ¿ya? Aquí vemos los componentes físicos de un hardware. Vemos acá un disco duro, vemos una impresora, vemos un teclado, ¿sí? Vemos acá una pantalla. Es todo lo tangible y todo lo que podemos palpar. El software, el concepto de software es la parte lógica de la computadora. Es todo lo que no se puede tocar. Por ejemplo, los software son los componentes lógicos, es lo intangible, ¿sí? Por ejemplo, como son los antivirus, como son el paquete de Office, ¿sí? Como son los programas, las aplicaciones. Todo eso comprende lo que es un software. Aquí vemos las partes básicas de un hardware, que son la CPU, que es la unidad central de procesamiento, el monitor y el teclado. ¿Qué nos dicen de la CPU? Por ejemplo, la CPU es la parte interna, la tarjeta madre. Por ejemplo, las partes internas, una principal es la tarjeta madre o también se le llama placa de base. Es el componente más importante de un computador, ya que él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento, ¿ya? Y la unidad de memoria RAM y ROM, por ejemplo, la RAM puede leer, escribir sobre sí misma, por lo que es la memoria que utilizamos para los programas y aplicaciones que utilizamos día. Y su inconveniente es que si se pierde la alimentación eléctrica, ¿sí? La información presenta en la memoria también se puede perder. Y la memoria ROM solo se puede leer y es la memoria que se usa para el BIOS del sistema. Bueno, seguimos.
Seguimos con las partes internas. Vamos a hablar lo que es la tarjeta de video. La tarjeta de video es la encargada de procesar los datos que vienen de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un televisor o en un monitor. El módem sirve para llevar la información o más bien para conectar una línea telefónica con la computadora y se utiliza para acceder a internet u otras redes. Y la tarjeta red comunica los computadores y hace posible que se puedan compartir recursos entre ellos. Las tarjetas controladoras son las tarjetas de expansión que permiten la conexión de varios tipos de dispositivos internos, como son los discos duros, las unidades ópticas, los disquetes y los puertos. ¿Sí? Bueno, seguimos con las partes internas y vamos a hablar lo que es el disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento que puede conservar la información aunque se pierda la energía. ¿Ya? El microprocesador es el cerebro del computador. Aquí se realizan las operaciones aritmético-lógicas. Los buses de datos permiten el control y comunicación con el resto de los componentes. La tarjeta de sonido es un elemento del ordenador que permite administrar la entrada y salida del audio, genera o reproduce sonido y permite la entrada o grabación del mismo. Bueno, seguimos con las partes internas y nos encontramos con la fuente de poder, que es la fuente de poder, también se le llama fuente de alimentación, y es el dispositivo que provee la electricidad con la que se alimenta una computadora u ordenador. El ventilador es el dispositivo que evita el recalentamiento del computador, o sea, el ventilador es el que hace el sistema de enfriamiento para que no se recaliente la fuente. Las ranuras o puertos, las ranuras son los lugares donde se insertan o conectan a presión las diferentes tarjetas de interfase de los diferentes dispositivos, los periféricos o de hardware que se instalan en el computador. Y el puerto es el lugar por donde entra o sale la información, o ambos. Ejemplo, el puerto donde se conecta un módem o una impresora. Aquí nos hablan sobre lo que son los dispositivos